En este video vamos a ver la tercera forma en que podemos aplicar queries utilizando Spring Data JPA. En el video anterior te expliqué utilizando JPQL, pero hay ocasiones en las cuales tú podrías tener una base de datos y quieras hacer una operación muy compleja que ya no puedes hacer de repente o se te imposibilita o se te complica hacerlo con JPQL. ¿Ok? O posiblemente el otro escenario es en el que tú llegaste a un proyecto y ya la base de datos está construida. Y dentro de esa base de datos existen objetos de base de datos, como por ejemplo te dije, funciones, procedimientos almacenados, triggers, entre otros. Entonces, y te dicen, mira, el proyecto está trabajando con esta base de datos y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con reportes, ya existen funciones o procedimientos almacenados que es importante que tú lo utilices en tus métodos que vas a crear en el repositorio. Entonces, posiblemente es algo que no negociable, simplemente lo tienes que utilizar. O lo otro es que quieres, no necesariamente existen procedimientos, sino quieres sacar el máximo provecho aplicando SQL. ¿Y esto por qué? Si bien es cierto, el SQL para las bases de datos relacionales, o sea, digamos, hay un SQL estándar, pero cada base de datos como que le agrega su toque especial. Entonces tú quieres sacarle el máximo provecho utilizando SQL propio para Postgre. ¿Por qué encontraste alguna función que te va a permitir hacer mejor las búsquedas o hacer un cálculo o qué sé yo? El fin es que quieres optimizar esa consulta utilizando SQL propio, en este caso del gestor de base de datos que estás utilizando. Entonces la gran pregunta que surge ahí es, ¿puedo hacer eso de ahí apoyado con Spring Data? Pues la respuesta es sí, porque Spring Data no es un módulo que te cierra a solamente utilizar dos formas de cómo hacer queries, sino que es un módulo que tú puedes personalizarlo, es un módulo muy flexible ante eso. Así que vamos a la pizarra para ver esa segunda forma. En este caso, los ejemplos que te he colocado son de reportes porque en el proyecto es el escenario donde voy a utilizar @query con SQL. Por ejemplo, llegado un momento, vamos a tener que hacer reportes. Entonces, el tema de los reportes, yo necesito, como van a ser consultas un poquito especiales, yo no necesito mucho sobrecargar el contexto de Spring Data. O sea, en esos casos no voy a necesitar que Spring Data, apoyado con Spring, gestione todos esos objetos basados en esas queries complejas. Entonces, en ese escenario, le voy a pedir a la base de datos propiamente dicho que ya me entregue el resultado. ¿Qué es lo que gano con eso? Que delego todo el esfuerzo de la construcción, en todo caso del resultado del reporte, a la base de datos. ¿Por qué? Porque podría ser un cálculo importante en términos de rendimiento, ¿no? Porque esa consulta tiene que, no sé, jalar datos de 4 tablas. Encima tiene que hacer un cálculo para mostrarme total. Y es un reporte que siempre lo pide la gente. O sea, siempre lo va a pedir el usuario. Entonces, ¿por qué saturar el contexto de los objetos de las entidades que gobierna Spring Data con Spring Framework? Entonces, mejor le digo ese procesamiento que se encargue la base de datos mediante una función y yo solamente voy a invocar la función y yo ya tendré los datos preparados, simplemente para ponerlos en alguna colección y entregarlo a algún servicio y que el servicio se encargue de seguir el flujo de trabajo. Entonces, ese es el contexto y por ese motivo lo voy a utilizar en los reportes. En este caso, un reporte que voy a trabajar más adelante es un reporte de compras. Y lo que voy a hacer ahí es que toda la data que necesito mostrar en ese reporte lo voy a trabajar en una función. Y otro también va a ser un cálculo de impuestos. Fíjate que ahí, por ahí de repente sí necesito hacer una suma, algún conteo, operaciones de agrupamiento. Entonces mejor eso lo pongo en una función. ¿Y cómo lo utilizo en mi repository? O sea, de alguna manera tengo que esto de acá utilizarlo. Observa que ahí en el repository
lo que voy a hacer más adelante es igual, voy a tener un repository y en ese repository voy a crear un método y le pasaré el parámetro, los parámetros que correspondan. O posiblemente no necesite, ¿ok? Y en la parte superior al método voy a utilizar @query. Pero ahí cambia ligeramente, no es que cambia tanto. Simplemente colocamos el value, agregamos estos dos atributos. El primero es el value y el segundo es el native query. Y el native query puntualmente lo que hago es colocarlo en true. Y lo que va en el value entre comillas ya no es JPQL. Eso debe ser SQL. Por ese motivo, observa que acá está el select, acá está el from, ya no se utiliza el alias que lo colocabas al objeto, sino el comodín asterisco, y este de acá viene siendo ya la función que va a estar creada pues en Postgre y que yo simplemente en la consulta lo voy a llamar y le pasaré el parámetro correspondiente. Ese es un escenario en el cual yo lo voy a utilizar para optimización, porque los reportes sí ameritan pues sacar data de muchas tablas, procesar, ejecutar cálculos importantes, y eso no pretendo sobrecargar directamente con ese trabajo al módulo de queries en la aplicación. Mejor lo delego acá. Sin embargo, si tienes una consulta donde simplemente quieres consultar a tablas y no hacer cálculos, digamos, medianamente complejos o complejos, también podrías simplemente utilizar el @query, pero en lugar de colocar JPQL tendrías que colocar directamente el SQL que conoces, con el join, con el where, o sea, ahí iría SQL nativo. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera forma que nosotros vamos a aplicar en el proyecto. Entonces, en resumen, nosotros en este proyecto, en el proyecto que estamos trabajando, aplicaremos consultas derivadas, el uso de @query de dos maneras, utilizando JPQL y utilizando SQL nativo. Esa es la forma. No son las únicas formas que te brinda Spring Data, pero son las formas que nosotros utilizaremos en el proyecto. En el siguiente video ya te explicaré qué es lo que tenemos que hacer cuando por ahí de repente se nos ocurre ejecutar un insert o un delete. Porque sabemos que en SQL también no todos son consultas, sino que en algún momento tengo que hacer una inserción, una eliminación o un update. Pero no quiero actualizar toda la entidad, sino algunas partes importantes de las columnas de las tablas a las cuales corresponde esta entidad. Pero eso ya lo veremos en el siguiente video. Así que te espero ahí. Gracias.